Hola Libra, bienvenido al Elías Astral Tarot. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial amor con mucho cariño y vamos a estar viendo mensaje para solteros y los que tienen una persona especial. Recuerda que esta lectura es general, toma de ella lo que resuene o lo que quieras manifestar en tu vida. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Con muchísimo gusto te estaré esperando allí. Recuerda que viéndonos gratuitamente estás apoyando un refugio animal, así que suscríbete, quédate hasta el final, dale seguir, nos ayuda mucho. Primera carta, el arcano mayor de El Ermitaño. Segunda carta, la sota de bastos invertida. El 7 de oros y el 4 de oros. Bueno, comenzamos con esta primera parte para los solteros que no salen con nadie y no quieren volver con su ex. Este era un tiempo, Libra, que tú necesitabas vivir. Sí, este es un tiempo para que reflexiones, no porque tú hayas hecho las cosas mal como pareja, en el sentido de que tú hayas sido quien ha causado daño, ¿sí? Sino que reflexiones respecto a qué cosas tú has permitido en tus relaciones previas que tus guías espirituales ya no quieren que permitas en las relaciones que vienen para ti. Hay una cuestión importante que me muestran aquí y es que hay relaciones donde básicamente te han utilizado de forma económica, donde hay personas que se han aprovechado de tu estatus social, de tu posición económica, de lo que tienes o básicamente se han aprovechado del buen corazón que hay en un Libra, que hay en ti. Entonces mira que hoy tus guías espirituales te dicen que para las próximas relaciones no hables sobre lo que tienes o no le des tantos regalos a esas personas así como de entrada, sino que la gente se gane cualquier detalle que tú vayas a tener con ellos. El ermitaño te aconseja aprovechar este tiempo contigo mismo para conectar, para sanar, para adentrarte en tus pensamientos y ver realmente qué es lo que quieres para tu vida sentimental o amorosa. Esta carta de la sota, de la sota de bastos que está aquí al lado, me habla acerca de una posible comunicación de alguien del pasado, ¿sí? Alguien regresa. La cuestión no es que regrese, sino el para qué regresa y si realmente te conviene, Libra, que esta persona vuelva a tu camino o no. Mira que la verdad es que no. Sí, hay alguien que te hizo mucho daño, que te utilizó, probablemente vuelva además otra vez por un interés financiero o económico, pero no le abras la puerta, ni siquiera para ser amigos, ni siquiera para llevar las cosas por las buenas. No, mira que esta persona podría generarte cierta indecisión, como volver a confundirte, ¿sí? Volver como a poner tu cabecita y tu corazón vueltas un ocho. Entonces, me haces el favor, Libra, y con todo el corazón, no le hables, no le respondas. Es probable que aproveche como las fechas, las circunstancias, esta temporada para comunicarse contigo, para poder tener cierto contacto. Pero simplemente van a ser como excusas, sí, formas de romper el hielo contigo y no porque te extrañe, sino porque esta persona busca algún tipo de beneficio o interés. Recuerda que el 7 de copas, además de hablarnos de la parte como material, económica, del dinero, también nos habla acerca de la ingenuidad, perdón, el 7 de oros. Sí, entonces hay una persona que quiere volverte a ver la cara, pero sus intereses son netamente egoístas, que es lo que nos habla el 4 de pentáculos.
Entonces te estamos advirtiendo a tiempo para que no vayas a caer nuevamente en las redes o en el juego de alguien que estos días se va a comunicar contigo y no lo va a hacer como de una forma adecuada. El oráculo te dice a ti lo siguiente: piensa en el aquí y en el ahora. El pasado ya no es algo que te convenga volver a revivir, ¿ok? Entonces, este ha sido el mensaje para los Libra que están solteros. Mensaje para los que están con una persona especial en su corazón. Ok, por aquí viene pasando mini hash. Vamos a ver. Escribe en los comentarios Libra y el signo de la persona en cuestión. Ok. 8 de bastos. Rueda de la fortuna. Caballo de bastos invertido. Y 10 de bastos. Bueno, esta es una lectura con mucho fuego, muy candente, pero también que conecta mucho con elementos de fuego en tu vida. O sea que puede haber aquí personas de Aries, de Leo o de Sagitario en esta lectura inmersas. Mira que se viene una decisión importante que va a cambiar de manera positiva la relación que tú tienes con una persona. Es como un giro inesperado del destino. Ya vamos a ver sobre qué se puede tratar, pero te dicen, si toda la relación va mal, si las cosas no van como por buen camino, no te preocupes, no te desesperes, porque todo tiende a mejorar. Lo que pasa es que sí requiere como una decisión rápida y pronta. Aquí hay un alejamiento o una discusión que fue muy importante, un cambio inesperado. Alguien que venía bien contigo y su actitud hacia ti de un momento a otro como que cambió muy bruscamente y eso te dejó como un poco en shock, como pensando, bueno, ¿qué sería lo que realmente pasó aquí? Entonces mira que tus guías espirituales hoy te dicen, tranquilo. O sea, estos días como que no vayas a estar saliendo con nadie más, tampoco te vayas a poner como en un plan de darle celos a esa persona, ni tampoco caer como en esas dinámicas de empezar a publicar estados o cosas. Si es que están distantes, si es que están como peleados o están mal, no es empezar a publicar cosas raras o indirectas o cosas que hagan pensar que estás saliendo con alguien más o que alguien más te está buscando, porque ahí la empeorarías, o sea, alejarías como la situación, la persona de ti. Yo veo que aquí, si ustedes están distanciados, es algo que se soluciona muy pronto, antes de que finalice el mes, ¿sí? Entonces solamente hay que tener como un poco de paciencia. Hay cambios que se están dando a nivel personal en quien tú quieres. Puede ser que esté cambiando su dinámica familiar, que tenga ciertos conflictos, cambios que pueden también que tener que relacionarse con su trabajo, con sus negocios, con sus estudios, inclusive con la salud. Y esta rueda de la fortuna también es una carta que te habla acerca de lograr como adaptarte o ayudarle a esa persona en esos cambios, no ser como un problema más, sí, o una dificultad más, sino todo lo contrario, ser una bendición, una ayuda, algo que alguien en quien esa persona pueda confiar y en quien pueda encontrar un alivio y en quien pueda encontrar como un resguardo. Sí, entonces, mira que si tu persona especial ha tenido esos cambios bruscos estos días, no tienen que ver contigo, Libra, directamente. No es que te quiera menos, no es que esté saliendo con otra persona.
no es que ya no le importes, sino más bien que está solucionando los cambios que se están dando en su vida en otras áreas. Mira, esto me indica que este 10 de bastos acá me indica que es una persona que necesita una pausa en la lucha diaria, que está cansada de los desafíos que vive día a día y que lejos de necesitar a alguien que sea una carga más o un problema más, pues lo que necesita es alguien que sea una bendición, un apoyo, una ayuda, ¿sí? Entonces, pues nada, ojo con eso, ¿listo? Bueno, el oráculo a ti que estás en pareja te recomienda lo siguiente. Recuerda que tú puedes manifestar todo lo que desees con tu pareja, así que haz ayuda de tus rituales, tus oraciones, tus meditaciones o los métodos que quieras utilizar. Recuerda suscribirte, quédate hasta el final porque voy a orar por ti en este mismo video. Comparte este contenido, así ayudará a nuestro refugio animal gratuitamente. Dale suscribirse y seguir. Te queremos un montón. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.